Hola, hola, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a una nueva sesión de nuestro diplomado en Pedagogía y Docencia para no licenciados. Les saluda como siempre su docente orientadora Weilis Ríos, esperando que hayan tenido una excelente mañana, una excelente tarde. Vamos a cerrar nuestra noche de hoy con broche de oro aquí en estas salas de Zoom abiertas de manera 100% gratuita por la Corporación Internacional Líderes Latinoamérica. Muchas gracias, profe Patricia. El día de hoy tenemos una jornada también interesante. Entonces vamos a compartir pantalla para darle inicio a nuestra clase. Compartimos pantalla. De nuevo, ¿cuál es? Casi les comparto las diapositivas anteriores. Estoy pasándolas al formato nuevo. Bueno, bueno, me confirman si ya pueden ver mi pantalla, por favor. Muy buenas tardes. Bendiciones a todos los que van llegando. Adelante, pase, siga, siéntese, póngase cómodo. Bueno, mis profes, el día de ayer iniciamos a hablar acerca de la historia de la pedagogía. Les proyecté un videíto de una profe que nos ayudó con el resumen. Entonces vamos a darle continuidad con esta infografía, chiqui, con esta línea de tiempo que tenemos aquí. Cuando hablamos de historia de la pedagogía, tenemos que centrarnos en el inicio de, no en el inicio de la enseñanza, sino desde dónde se empezó a, digamos, contabilizar o a registrar, a estudiar, indagar acerca de los procesos de formación. Entonces, ayer les decía que el individuo, el ser humano, siempre de manera natural ha buscado compartir sus conocimientos, ¿verdad? Siempre ha buscado eh, enseñarle al otro lo que sabe acerca de algo. Es que ese algo normalmente llega por un interés y una curiosidad particular del individuo. Entonces, cuando hablamos del inicio de la pedagogía, nos tenemos que ubicar históricamente en ese momento en el que el maestro era una persona que tenía conocimiento, que era inquieta, que indagaba, que experimentaba, que hacía preguntas y que registraba los progresos que iba teniendo. Cuando una persona ya adquiría cierto grado de maestría, cierto grado de dominio en algo, a esa persona se le daba la potestad o la facultad de poder enseñarlo. Pero históricamente hablando, eh, cuando las sociedades empezaron a forjar, ¿sí? A volver civilizaciones, y se establecían entonces grupos de personas en un lugar, y se hacía guía a una persona X, o sea, se hacía guía, no, se hacía
¿cómo le podríamos decir? Una persona tomaba el dominio, tomaba el control de la población en la que estaba, a la que pertenecía. Entonces se jerarquizó todo el tema de el manejo de la sociedad y la educación empezó a ser un privilegio. Ya no se compartían los saberes y los conocimientos eh, a todo el mundo como cuando vivíamos en comunidades más pequeñas, sino que esto se empezó a jerarquizar y a politizar incluso cuando el hombre empieza a indagar acerca de cosas más allá de pronto del dominio de las artes y los oficios, cuando el hombre empieza a indagar acerca de la filosofía, cuando empieza a registrarse los conocimientos como ciencia y se empiezan a documentar, eso se volvió parte de la élite nada más. Entonces, los maestros enseñaban a los hijos y a los privilegiados de la élite, y la enseñanza estaba basada solamente en unos aspectos generales que el individuo necesitaba para seguir, digamos, el patrón de control, de administración y de la dialéctica y la gramática eran las tres cosas que comúnmente se enseñaban de pronto antes de que la persona empezara a aprender de historia, de geografía, de matemáticas. Entonces, el individuo que necesitaba tener conocimiento en general, necesitaba saber comunicar ese conocimiento y convencer al otro de lo que sabía, y necesitaba ponerlo sobre el papel, registrarlo. Entonces, esas tres áreas, dialéctica, retórica y gramática, era lo que primordialmente se le daba importancia. Eso estaba sucediendo acá, vamos a ubicarnos, en el Imperio griego y el Imperio romano. Eh, Luego seguimos avanzando en la historia. Digamos que sigue siendo un dominio social muy jerárquico. Hay feudal o sí, en la monarquía. Pero entonces ya cuando avanzan las sociedades, acá en la Edad Media, se empieza a manipular a la población a través de lo que se considera educación. Entonces, la educación aquí, como nos dice la esquela, estaba pensada desde la fe. Listo. Estaba pensada desde la fe y solamente accedían a ella los de mayor rango social. Déjenme buscar el lapicito. Solamente accedían a ellas los de mayor rango social, o sea, los que estaban arriba, los hijos de los reyes, los cortesanos o los hijos de los emperadores y sus cortesanos, los políticos. Obviamente una que otra persona de la clase media. ¿Qué pasaba con las personas que no podían acceder a una educación formal, que los maestros no iban a sus hogares o no se les enviaba de pronto a salones prestigiosos a aprender acerca de gramática, acerca de historia, acerca de geografía? ¿Qué hacían esas personas que no tenían acceso a eso? Bueno, lo primero era que eh, estas personas nunca aprendían a leer como tal, porque eso también era un beneficio solamente del proceso educativo formal. Entonces, como no aprendían a leer, eh, las iglesias se llenaban de vitrales y de murales, de pinturas, y a través de eso se les enseñaba la historia bíblica, por decirlo de algún modo. Se les enseñaba a través de parábolas y a través de, bueno, sí, podría decirse parábolas y de las escrituras bíblicas. Y las imágenes servían para ilustrar a ese individuo de pronto de una escena que estuviese pasando porque no sabían leer el documento del cual se les estaba orientando. Y, y las personas que sabían un arte o un oficio lo seguían compartiendo. Entonces, ¿cómo se multiplicaba el conocimiento de un arte u oficio? Yo tenía un hijo
y mi hijo a lo que cumplía cierto rango de edad y que ya yo sabía que tenía la capacidad o la edad para empezar a aprender a ser carpintero, a ser ebanista, a ser alfarero, a ser zapatero, etcétera. Digamos que yo le entregaba a mi hijo en calidad de préstamo, ¿no? A una persona que fuese sabedor de algún arte u oficio, para que fuera su ayudante en su taller y a cambio de esa ayuda, ese individuo, ese niño, ese muchacho iba a aprender la alfarería, etcétera. Entonces, en la clase baja y la clase popular, las escuelas eran básicamente las personas que sabían un arte, un oficio, y ya la información y el conocimiento como tal estructurado solamente se le daba a la gente de la clase media y la clase alta. En la Edad Media existió mucho, eh, ¿cómo le podría? Mucha manipulación, se podría decir también, mucha manipulación, mucho control, ¿sí? De la iglesia sobre lo que las personas aprendían, pero no solamente sobre lo que las personas aprendían, sino sobre lo que la gente hacía. Entonces, el ocio y el tiempo libre realmente no podía ser utilizado para crear, para experimentar, aprender cosas de manera individual porque no estaba permitido y lo que se hacía en experimentación y demás tenía que estar asociado a un ámbito eclesiástico, litúrgico, tenía que tener una relación directa con el clero, sobre todo lo que se consideraba arte, ¿no? Ya cuando salimos de la Edad Media, la población, la sociedad empieza a crecer. Entonces, cuando empieza a crecer la sociedad, se ve la necesidad de que ahí sí se empiece a formar a la gente, pero pensando en el trabajo, porque ya al tener sociedades mucho más grandes y al avanzar políticamente, al avanzar económicamente, al avanzar tecnológicamente, las sociedades, las personas deben estar preparadas para hacer frente a esos cambios. Entonces es allí donde se piensa en esto, en la estructura como tal de la escuela, ¿sí? En el siglo, alrededor de los siglos XVI y XVII, hasta el siglo XVIII se piensa en esta estructura y dicen, bueno, ya tenemos una población muy grande, controlar a esta población va a ser difícil porque ya no los podemos seguir manteniendo, digamos, de cierta forma sometidos a través de las misas, a través de los talleres que dictaba la iglesia, de la historia bíblica y no sé qué. Vamos a enseñarles historia, vamos a enseñar escribir y vamos a prepararlos para los trabajos. Entonces, además de que se les enseñaba, también existían, me confirman si me están escuchando bien porque tengo el letrero de su conexión a internet es inestable. Además de eso, en las escuelas existían entonces talleres carpintería para que la gente practicara cosas que iba a emplear cuando se insertara en el mundo laboral, ya para los más grandes. Por momentos hay interferencia en la comunicación, me lo imaginé. Voy a cerrar la cámara un rato a ver si se normaliza un poco el tema de la señal. Listo, entonces acá nos mencionan que se crean las escuelas e internados. Bueno, eso es con una intención específica. Por acá yo les comentaba bajo estrato socioeconómico no podía ir a la escuela, los niños eran entregados a los que sabían, pero eso también trajo consecuencias sociales y es por eso que acá nos comentan que la intención de crear la escuela, la estructura como tal de la escuela y sobre todo los internados que fueron muy comunes en esta época y que también igual eran manejados por la iglesia, ¿no? Porque las clases las daban
seguidamente las monjitas o los curas, los padres. Era con la intención de alejar a los niños del mundo adulto, porque resulta que en ese proceso de que se les invitaba a aprender de zapatería, de alfarería, de orfebrería, el niño al estar mucho tiempo en contacto con el adulto, escuchar conversaciones adultas, terminaba por apegarse a prácticas de la adultez que aún no le eran competentes a su edad. Entonces, se empieza a ver la necesidad de que los niños compartan con niños para que de pronto su inocencia y su proceso de la niñez y de la adolescencia no fuese afectado, porque eso empezó a generar que, bueno, que los niños tuviesen contacto ya con prácticas como, por ejemplo, las relaciones interpersonales amorosas a temprana edad, lo que generaba que también se hubiesen empezado a generar embarazos también tempranos, o que los chicos, porque sobre todo los varones eran los que estaban más expuestos, tuvieran acceso a lugares como burdeles y prostíbulos donde empezaban su vida sexual a muy temprana edad. Y esto, bueno, generaba un crecimiento exuberante de la población, pues en un periodo de mediano plazo. Así que esto de las reguló un poco esa parte de que el individuo, de que el niño tan temprano al mundo adulto. ¿Cómo era la educación entonces en este momento? Era una educación totalmente vertical, ¿bien? Había un maestro que estaba lleno de información, lleno de conocimiento, y ese maestro era el que transmitía el conocimiento al niño, y el niño copiaba la lección y la estudiaba para privilegiaba el aprendizaje memorístico. Bien, con el tiempo, obviamente eso fue cambiando y esa relación vertical que había en la educación se volvió de este lado un proceso más horizontal. Entonces ya el maestro y el estudiante estaban en un mismo nivel porque se entendía que aunque el docente tenía su tarea, su labor de enseñar y compartir la información que tenía, también el individuo tenía la capacidad de pensar por sí mismo, proponer, preguntar, indagar. Entonces, esa relación se vuelve más colaborativa y empiezan a haber cambios en las formas de enseñar, y por eso es que empiezan entonces a surgir muchas corrientes pedagógicas que ya vamos a analizar, porque también la sociología, la psicología y la antropología empiezan a realizarle aportes a la pedagogía. Y entonces la psicología dice, bueno, ustedes venían enseñando de esta manera, pero yo vengo estudiando el cerebro desde hace un tiempo y he descubierto que las personas aprenden de esta y esta y esta manera también. Entonces yo creo que hay que empezar a probar qué pasaría si ya no centramos la estudiante. Y se empezaban a hacer propuestas y esas propuestas empezaron a darle cabida a estas corrientes pedagógicas que fueron surgiendo en el proceso. Entonces, conforme a la pedagogía moderna. Y ya luego, por acá en el siglo XXI actual, nacen lo que se le reconoce como pedagogías emergentes o pedagogías mediadas por las TIC, que sientan un precedente en el nuevo siglo, hibridando la pedagogía tradicional y moderna en nuevos métodos que responden a las necesidades de este siglo. ¿Qué quiere decir? Que se empezaron a evaluar las necesidades del mundo actual y se empezó a hacer uso de todas las pedagogías que se consolidan o se conocen como tradicionales, pero a darle una nueva significancia dentro de los procesos de formación.
asociado a las TIC o no asociado a las TIC, porque eh, necesariamente no quiere decir que las pedagogías emergentes deban obligatoriamente llevar una relación directa con la tecnología. Ya vamos también a hablar más adelante un poquito de eso. Bueno, ahora sí, en ese proceso de que la pedagogía fue avanzando y fueron modificándose ciertas cosas, empezaron a surgir las corrientes pedagógicas, ¿sí? Empezaron a surgir las corrientes pedagógicas. Vamos a estudiar un poquito 6 de las más reconocidas para ver qué fue lo que sucedió, qué hizo que nacieran estas corrientes pedagógicas y qué es lo que plantean. Entonces, acá tenemos las 3 primeras: educación tradicional, pedagogía humanista y escuela nueva. Iniciando por la educación tradicional, desde la antigüedad, ¿sí? Desde el inicio de la educación como tal, hasta el siglo XIX aproximadamente. Aquí hay que resaltar algo primordialmente, y es que aunque cada una de las pedagogías se instaura en un periodo de tiempo, no quiere decir que solamente surgieron o se mantuvieron vigentes en ese periodo de tiempo, sino que iban surgiendo o iban modificándose o iban aplicándose en diferentes contextos, en diferentes lugares al mismo tiempo. Entonces, cuando decimos que la educación tradicional data desde la antigüedad, es porque eh, comúnmente, siempre que existía la necesidad de enseñar algo, tenía que haber una persona que tuviese el conocimiento y que lo fuese a compartir. Pero lo que caracteriza a la pedagogía tradicional es que yo soy conocedor de algo y usted no sabe absolutamente nada. Yo soy el que tiene siempre la palabra porque yo soy quien le está enseñando a usted. Y hay una autoridad en la formación, entonces yo soy el que tengo el conocimiento, usted a mí me tiene que respetar, se dirige a mí como usted, porque además generalmente el que enseña pues también es mayor que el que aprende. Usted debe pedir la palabra, tiene que levantar la mano, no me puede interrumpir. Yo soy la fuente del conocimiento, yo soy el que tengo mi cabeza llena de información y usted simplemente se va a dedicar a escuchar y a procesar la información que yo le estoy dando, no para que lo cuestione, sino para que se lo aprenda. Bien. Ahora, ¿por qué tenemos como autores representativos de pronto a Sócrates, Platón y Aristóteles en la pedagogía tradicional? No porque no porque estos pensadores educaran de una forma jerárquica y vertical como la educación tradicional. Aunque ellos tenían sus discípulos, sus métodos eran bastante pragmáticos y de hecho eran muy funcionales porque educaban y formaban a través de la duda, del ejemplo, de la pregunta, de la crítica y de la construcción constante de lo que se quería conocer y saber y de la exploración y experimentación. Pero por alguna razón la pedagogía tradicional no toma esa instrucción, sino que solamente toma el modelo, la estructura de que hay un sabedor, hay una persona con conocimiento y hay una persona que requiere aprender. Entonces es lo que se toma de estos pensadores y se consolida eh, para la educación. Ahora, el contexto de la pedagogía tradicional tiene una fuerza muy grande, más que todo en la Edad Media, ¿sí? Y con el tema de la expansión de la educación formal
masivamente personas, la creación de las escuelas fueron el recurso para esa instrucción masiva, pero el modelo pedagógico de la pedagogía tradicional es totalmente religioso, se podría decir que incluso militarizado, ¿no? Porque hay una instrucción de, por ejemplo, de allí viene, por ejemplo, el tema de atención a discreción firmes. Cuando hacían formación, yo recuerdo muchísimo que en las formaciones, la manera de controlar, por ejemplo, el ruido cuando la población salía a formar en filas para dar una información o para el tema del rezo, de la oración de la mañana inicialmente, era esa la instrucción. El docente te decía, atención a discreción firme, y tú movías los pies, ponías los brazos en una posición. Entonces había una militarización del proceso de enseñanza. Eh, el concepto de disciplina del que hablábamos ayer también estaba asociado al orden, a la rigidez del individuo, al compromiso, a la responsabilidad, al respeto del individuo. Entonces, el maestro siempre era el centro del proceso educativo, era quien transmitía el conocimiento, el estudiante simplemente era un receptor pasivo, es decir, se sentaba quietecito, derechito, bien sentado y solamente escuchaba. Ni siquiera existía una libertad para tomar apuntes, sino que la libreta o el cuaderno de notas se utilizaba básicamente para copiar de la pizarra lo que el profesor escribiera. O sea, era tan magistral la clase en la pedagogía tradicional que el estudiante debía esperar a que el docente copiara la lección en el tablero, y esa lección era transcrita al cuaderno, y muchas veces eran lecciones hiper largas, textos muy extensos, y el estudiante tenía la obligación de no solamente copiarlo, sino aprendérselo. Entonces, ese era el proceso de clase. ¿Y cómo el profesor sabía si el estudiante había o no había aprendido? Bueno, sencillo. El docente venía, explicaba la clase, daba su cátedra, su clasecita magistral. El estudiante copiaba y eso era lo que debía estudiar, ¿sí? Memorizar, para que cuando el maestro le hiciera la evaluación, el estudiante respondiera lo que el docente quería escuchar. O sea, ni siquiera era muy permitido, vamos a ver si ya se mejoró el asunto de la red, ni siquiera era permitido que el estudiante transformara sus propias palabras lo que había comprendido, sino que la instrucción directa era repetir la lección tal cual como el maestro lo explicó. Y es por eso que hasta el día de hoy usted le pregunta a una persona de la educación de los 80, de los 70, incluso de los 90, por un concepto, por ejemplo, el concepto de célula, y el concepto de célula que nos enseñaron a nosotros no varía de individuo a individuo. Póngame usted ahí en el chat lo que usted recuerda que es la célula. Póngame en el chat lo que usted recuerda que es la célula. En mi cabeza hay un solo concepto que yo me lo grabé en tercero de primaria, si no estoy mal, y eso más nunca se me olvidó. Más nunca se me olvidó. Hasta el sol de hoy sigue siendo. Me lo dictó y me lo puso a aprender una profesora de nombre Lesbia, blanquita, gordita. Unidad mínima viviente, dice la profe Carmen. Agente vivo microscópico. Eso de agente creo que viene de más bien se podría utilizar en la hora. Es la unidad de los seres vivos, ¿vieron? Bien, ahí ya ahí va cogiendo forma el asunto de lo que a uno le decían.
La célula es la unidad estructural, vela, ve, estructural y funcional de todo ser vivo. Ahí está. Eso era lo que uno aprendía por concepto de célula, ¿sí? Hoy le incluye ya en el ahora, pues en el concepto de ahora le incluyen, por ejemplo, estructural, funcional, creo que individual o microscópica o cosas así. De pronto reformularon un poquito el concepto, pero incluso ya el estudiante, bueno, obviamente ya tiene la capacidad de poder ponerlo en sus propias palabras, pero usted le hacían la evaluación y usted tenía que responder, era lo que el maestro había puesto en el tablero. Entonces, esa rigidez también para el tema de los contenidos era complejo. Ahora, eso también tiene un porqué. La persona que tenía el conocimiento, que sabía, la que enseñaba, aprendía a través de libros de texto que eran limitados. ¿Bien? O sea, no es como ahora que la información está flotando literalmente en ondas en el ambiente, no. Los libros de los cuales el maestro se guiaba para enseñar una clase eran escasos y la persona que tenía acceso a los libros tenía acceso al conocimiento. Entonces, para también garantizar que la información fuera de un individuo a otro de la misma forma en la que salía del libro de texto, lo más práctico era que lo memorizara, ¿no? Para que pudiese reproducirse la información. Por eso también característica de la pedagogía tradicional es la reproducción de contenidos, la reproducción de contenidos. Y bueno, totalmente el estudiante un receptor pasivo. Allí, quietecito, sentadito y escuchando. ¿Necesita algo? Levante la mano. ¿Qué se le rescata a la pedagogía tradicional para el día de hoy? Que hay asignaturas que requieren de un conocimiento, de un proceso memorístico, ¿sí? Por ejemplo, las asignaturas asociadas a las ciencias fácticas, a las ciencias exactas, como matemáticas, como física, como química, requieren que el estudiante atraviese un proceso de memorización de información, ¿vale? Entonces, no es del todo negativo que la educación tradicional en alguno que otro momento se siga utilizando, porque pues la idea también de que existan varios modelos pedagógicos o corrientes pedagógicas, perdón, es, es esa, que se les dé utilidad, se haga uso de ellas en el momento que se requiera de los beneficios o los aportes que esa corriente pedagógica nos da. Ahora bien, como nunca van a haber individuos conformes, las personas que fueron formadas basadas en la educación tradicional por toda esta cantidad de siglos, dijeron, yo la verdad considero que tiene que haber otra forma de hacer las cosas, ¿sí? Vamos a empezar a indagar y a experimentar, vamos a explorar con otras metodologías a ver qué pasa. A mí no me parece y no estoy de acuerdo que el profesor entonces es el que siempre tenga que hablar y qué pasa si el estudiante tiene otra propuesta y qué pasa si tiene dudas y entonces para qué está hecha la pregunta si no es también para aprender. Y vinieron estos señores como John Locke y Jean-Jacques Rousseau y dijeron, yo creo que si empezamos a enseñar a través de la promoción del desarrollo integral del individuo, y entonces por primera vez se habló de desarrollo integral, ¿verdad? Si empezamos a enseñar a través de la promoción del desarrollo integral del individuo, eh, priorizando obviamente las capacidades intelectuales que tiene, pero también teniendo en cuenta sus capacidades físicas y emocionales, vamos a encontrar que la educación debe adaptarse al estudiante y no al revés. Entonces, el nacimiento de la pedagogía liberal o humanista, que miren que data del siglo XVII al siglo XVIII aproximadamente, y miren que la pedagogía tradicional va hasta el siglo XIX, como tal en vigencia, en temporalidad y en auge
hasta ese tiempo. Pero en el siglo XVII, antes de que de pronto disminuyera la fuerza de la educación tradicional, ya se empezaban a plantear estas ideas de cambiar la estructura, cambiar la forma en la que se venía enseñando. Y estos señores empiezan a decir, hombre, considero que el individuo que aprende debe tener más participación dentro de su proceso. Debemos tener en cuenta que es un ser pensante. Vamos a ver cómo nos va. Entonces, en ese momento de la historia, la educación estaba pensada para centrarse en ese desarrollo integral, sobre todo porque en el contexto social también ya se requería un individuo más preparado, ¿no? Por todo lo que a nivel de sociedad estaba ocurriendo en cuanto a avances tecnológicos, al avance de la economía y todo eso. Uy. Bueno, la intención original entonces de la pedagogía humanista era fomentar la autonomía del individuo, fomentar la creatividad y el crecimiento personal del estudiante, priorizando su bienestar emocional y social. ¿Qué cosas hay que destacar de la pedagogía tradicional? Que de la pedagogía humanista, perdón, que se centra en el estudiante, que piensa en las necesidades del estudiante y busca replantear la práctica pedagógica para desarrollar el potencial del individuo desde la autorrealización. Bien, el clima educativo está basado en el respeto, la empatía y la confianza. No se pierde de pronto la autoridad del maestro, sigue viendo al maestro como una figura de autoridad, pero esta vez, como se llama pedagogía humanista, más desde el ámbito de lo social, de la interacción del individuo, incluso desde lo cultural, y menos desde esa posición jerárquica que se le daba en la educación tradicional. Y se empieza a pensar también en que al individuo tener habilidades y capacidades que desarrollar, entonces el autodescubrimiento era algo que se le permitía al educando. Bien, la escuela nueva. La escuela nueva fue una real y verdadera revolución de la pedagogía y de hecho es de los modelos, de las corrientes pedagógicas que más se sigue utilizando en la actualidad. Data entonces históricamente de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Aboga por un enfoque centrado en el estudiante donde se promueve el aprendizaje a través de la experiencia y la actividad. El niño es el centro del proceso educativo. Entonces, John Dewey, María Montessori, eh, de Crowley y otros autores empezaron a pensar cómo sería la forma de cambiar eso que tradicionalmente se viene haciendo, la pedagogía tradicional, de tomar un poco de la corriente del humanismo, pero de meterle al individuo interacción, de darle un rol mucho más activo en su proceso. ¿Qué podría pasar si creamos una ruta para el aprendizaje activo, donde el estudiante sea realmente protagonista y aprenda a través de la experimentación y de su experiencia? Entonces, cada uno de los autores empezó a plantearlo, obviamente, desde su perspectiva, pero empezó a dar resultados. El individuo se volvía entonces más activo dentro del proceso, incluso se empezaron a vincular entonces a la escuela nueva, a las clases de la escuela nueva como parte del proceso, la investigación y la experimentación. Eh, Se empezó a hablar de un énfasis en la formación para la vida y para resolver problemas del mundo real.
Y por primera vez, como ya para este campo, para este momento de la historia más bien, ya había un apoyo de la psicología para el proceso, entonces por primera vez se empezó a indagar acerca de cómo aprendía el individuo teniendo en cuenta su capacidad, sus capacidades mentales, ¿no? Cómo funcionaba el cerebro de las personas y cómo yo podía estimularlo para que ese individuo aprendiera esto. Sobre todo María Montessori fue muy inquieta en la parte de la experimentación, del aprendizaje del individuo, y por eso la pedagogía Montessori está asociada a la independencia en el individuo para valerse por sí mismo. Escuelas que están forjadas bajo el método Montessori son escuelas de éxito en cuanto a los procesos formativos, ¿no? Sobre todo por el tema de la autonomía del individuo. Vamos a cerrar aquí un momento para, antes de avanzar, compartir los videos e ir de una vez retroalimentando el proceso. Permiten abrir YouTube, el documento de los videitos. Bien. Mm. Listo. Bueno, entonces vamos a ver tres videitos de retroalimentación para educación tradicional, pedagogía liberal o humanista y para escuela nueva. Les voy a dejar también los videos por el grupo de WhatsApp. Bueno, me pasé un poquito, nada más era hasta esta parte de aquí donde nos dan el fundamento de la explicación del tema. Era hasta el 4:30, sí. El enlace se los voy a pasar al grupo de WhatsApp con el corte del video hasta allí. Listo, mi gente, continuamos. Bueno, ahora vamos a pasar a estudiar estos tres movimientos que también han sido controversiales, pero que también, sobre todo este del centro, el constructivismo, ha sido de los que también más se ha usado después de la escuela nueva, que es una metodología activa bastante buena. Empezamos entonces por el conductismo. El conductismo, con precursores como John Watson y Skinner, fue influenciado por el auge de una corriente llamada positivismo por allá en los siglos XIX, finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Dios. Resulta que para ese momento de la historia también estaba en su máximo esplendor lo que conocemos como pedagogía experimental. Y este señor Skinner, sobre todo, bueno, y Watson también hay que darle su puntico ahí, eh, desde esa pedagogía experimental empezó a hacerse preguntas respecto a cómo aprende el individuo cuando el proceso de aprendizaje está mediado
por una serie de estímulos positivos o negativos, porque hay de todo tipo de estímulos. Y quería saber cuál era la relación que existía entre el estímulo aplicado y la respuesta recibida. Aplicando entonces dentro de la metodología general de esta corriente pedagógica el modelo de estímulo del refuerzo y el castigo, que es básicamente lo que moldea el conductismo. Entonces, ¿qué busca principalmente el conductismo? Modelar la conducta del individuo a través de el refuerzo, el premio o el castigo por la realización de una tarea, por la realización de una actividad, de un ejercicio cualquiera. Entonces, el señor Watson planteaba que mediante la experimentación que había tenido con primero animales, se había dado cuenta que darle algo al individuo, al sujeto, como estímulo por la realización de una actividad era funcional y castigarle cuando no se desarrollaba la actividad de manera correcta era también una forma de motivar, entre comillas, o llevar a ese individuo a que fortaleciera su proceso de enseñanza-aprendizaje. Él decía que el aprendizaje es un cambio en la conducta observable y que el aprendizaje está basado en ese proceso, o sea que nosotros también de manera natural siempre vamos a estar llevados a buscar recibir algo por la realización de un ejercicio cualquiera. Entonces, por ejemplo, el ser humano de manera natural se premia con hago ejercicio, entonces, bueno, hago ejercicio y el premio sería alimentarme de manera saludable. Voy a trabajar y el estímulo es entonces comprar las cosas que quiero y que me gustan a través de eh, el dinero que me gano yendo al trabajo. Estudio y a través del estudio, entonces yo tengo que premiarme, ya eso es de manera autónoma. ¿Cómo me voy a premiar por las técnicas y hábitos de estudio que voy a adquirir? Asociado al ámbito pedagógico en el que hay un docente mediando el proceso formativo, en este caso el estímulo y el castigo se volvió común, no se volvió común, no, el estímulo y el castigo se empezó a asociar con el tema de la evaluación. Entonces, para ser calificable el proceso, el estímulo era darle una buena nota, darle puntos, darle incentivos positivos a nivel de calificación al individuo, al estudiante, y el castigo son las malas notas y también solía exhibirse al estudiante o al individuo que realizaba mal una actividad. Entonces ya esa parte sí de pronto entró a ser un poco cruel y es una de las prácticas del conductismo que trató de dejarse de lado, pero que de alguna forma en el momento en el que esto se utilizaba así como con mayor intensidad, era muy, o sea, era visto como la parte del castigo y de exhibir a la persona que no hacía algo bien, se hacía un poco con sevicia. O sea, siento que las personas que lo hacían lo disfrutaban. Disfrutaban el hecho de que si tú no hacías algo bien, entonces vamos a ponerte las orejas de burro, vamos a exponerte delante de toda la gente. El regaño y el llamado de atención era súper fuerte. eh, y bueno, de cierta forma eso era visto como también una motivación para que el estudiante como que cambiara sus prácticas negativas respecto al proceso formativo. Calificar con rojo la nota baja. Bueno, eso imagínense, eso se suele considerar violencia desde los modelos pedagógicos que son de la corriente humanista.
O sea, poner una nota con rojo es una cosa como que, Dios mío. En la institución donde yo laboraba antes no se nos permitía calificar con rojo, porque decía la dueña del colegio que eso era muy agreste. Entonces, bueno, el refuerzo positivo y negativo que se da en el conductismo influye en la adquisición de conocimientos y se supone que a través del modelamiento de la conducta, por estos estímulos, el individuo va a estar más o menos interesado en adquirir conocimientos, o sea, se va a preocupar por la recepción del estímulo y esto va a llevar a que haya una adquisición de conocimiento. Y no había mucha relevancia, que de pronto sería un factor negativo, no había una relevancia al proceso interno de pensamiento que desarrollaba el individuo, sino en la conducta observable. O sea, yo iba a calificarte y evaluarte basado en lo que yo veía que tú hacías, en el esfuerzo, en la realización de la actividad, en el empeño, en el tiempo que te tomaba realizar un ejercicio y no se le daba validez de pronto a la forma creativa en la que la persona tenía de almacenar la información, convertir la información en conocimiento, hacer síntesis de la información que recibía. Eso estaba como rezagadito. La prioridad era la conducta observable del individuo. Y esto también dio pie para que la siguiente corriente pedagógica entonces surgiera como una respuesta a lo que el conductismo planteaba. Entonces, ese tema ese tema del estímulo y el tema del estímulo y el castigo, el tema del estímulo y el castigo, solieron ser exitosos en ese momento de la historia, en el momento en el que surge el conductismo, tuvo gran éxito y acogida, por lo que eso también ayudaba a regular el personal, a regular la población respecto a la adquisición de conductas. Entonces, era muy funcional para el tema de la preparación para el trabajo. O sea, socialmente era un modelo pedagógico que funcionaba a la perfección porque buscaba también adiestrar al individuo, aunque esta palabra, miren que suele ser usada para los animales, el conductismo lo que buscaba era el adiestramiento del individuo a través del modelamiento de la conducta, de conductas que a la larga iban a servir, a la larga iban a servir para el beneficio de un trabajo futuro. Lo arrodillaban y le ponían 2 ladrillos en las manos. Ya entonces esos eran los castigos que, como el docente entonces también tenía una autoridad bastante fuerte dentro del aula y pues era aceptado ese tipo de cosas socialmente, los castigos eran las orejas de burro, te ponían a trotar tantas veces, tantas vueltas a la cancha del colegio, te arrodillaban sobre granos de maíz, te arrodillaban sobre tapas de botella metálica, te ponían a sostener, digamos, las manos arriba mucho tiempo. Hoy suele usarse el tema de apagar los ventiladores para callar a los muchachos, como los ventiladores siempre van a generar ruido, a lo que apagan los ventiladores y se va el ruido de los ventiladores, ellos se ven obligados a disminuir el tono de la voz. Este, y el conductismo, pues obviamente no ha desaparecido. Y en mi época profesión me acuerdo todavía. Te daban con la regla en la mano, te tiraban el borrador. Yo tenía una profesora que tiraba el tacón y te daba durísimos. Y era profesora de preescolar, de transición. La profe Ingrid se tiraba el tacón, se quitaba así el tacón. Fulanito, te estoy diciendo que te caen y recata. Y suaz, le tiraba el tacón a los muchachitos
Dios mío bendito. Bueno, ese tipo de prácticas que no suelen ser bien vistas, obviamente, pero que bueno, hacían parte del proceso. Yo era zurdo y me volvieron diestro a palo. Bueno, a mí me sucedió algo similar. Yo nací zurda y pues no con maltrato, pero mi mamá me amarraba esta mano, la mano izquierda, aquí atrás con un pañal y me obligaba a escribir con la derecha, pero era por el tema de que no era malo ser zurdo, sino que a ella se le dificultaba ayudarme a hacer las tareas, porque recuerden que cuando a ti te estaban enseñando a escribir, a agarrar el lápiz y todo eso, el método que usaban era llevarte la mano. Entonces, tu manito aquí, la manito de tu papá, de tu mamá acá, encima de la tuya, y entonces te llevaban la manito. Y regularmente los zurdos tenemos el trazo invertido, o sea, el movimiento de la grafía, la ruta que lleva la grafía de la letra normalmente para los zurdos es invertida. Entonces yo iba a hacer la A y movía la manito al revés que mi mamá y le daba mucha rabia, así que me obligó a hacer diestra a la fuerza. Dice mi psicóloga que eso es una ventaja. Bueno, convertirte en ambidiestro cuando utilizas las dos manos. Bueno, gracias a Dios yo utilizo mis dos manos, o bueno, las utilicé en cuando estaba en el bachillerato, cuando me cansaba con una, escribía con la otra. Pero hay gente que deja morir totalmente su parte zurda y ya luego no la siguen utilizando. Bueno, entonces vamos de una vez, vamos hablando del modelo y lo vamos proyectando de una vez en video para que sea como más práctico así, porque siento que los muchos videos juntos es como muy cansoncito. Modelamiento para reforzar las conductas, exactamente, exactamente, exactly. Bueno, entonces sí fue muy funcional, de hecho el conductismo sigue siendo muy funcional en las aulas. Hay momentos en los que hay que hacer uso de ellos para controlar a la población, para que hagan silencio, cuando están demasiado hablones, cuando están demasiado desordenados, bueno, toca llamar al señor Skinner y llamar al señor Watson y hacerlos presentes en el salón de clase. Okidoki, seguimos. Bueno, entonces yo les decía que el punto de partida para el siguiente modelo, que es el cognitivismo, no sé por qué lo tengo allá de último, no se permite el modelo conductista. En gran mayoría de escuelas ya no se permite, pero los docentes por debajo de cuerda hacen uso de él sin querer queriendo. Bueno, entonces yo les decía, el punto de partida para el surgimiento del cognitivismo está basado en que desde el conductismo no se le daba prioridad a la parte cognitiva del individuo, es decir, poco se dejaba muy de lado el tema de que si el estudiante realmente producía o no conocimiento y aprendizaje a través de, bueno, los aspectos que tenían que ver con con su entendimiento. Entonces, el cognitivismo está centrado en los procesos mentales internos y en cómo las personas perciben, procesan y almacenan la información. También desde la psicología experimental, entonces se empezó a evidenciar que las capacidades de los individuos eran diversas y que esa diversidad tenía que ver con, bueno, aspectos genéticos, aspectos del entorno, ¿sí? Y que eran grandes determinantes para ver cómo una persona aprendía, siendo que se le daba la misma información, la misma instrucción, en el mismo periodo de tiempo, con la misma intensidad, y entonces por qué aquella persona lo procesaba diferente a la otra. Los autores representativos de este modelo cognitivista son Jean Piaget, Brunner y David Ausubel.
David Ausubel. Entonces, la teoría cognitivista viene y plantea que hay que darle hay que darle visibilidad a esos individuos y sí está bien de pronto manejar el tema de exaltar a las personas que realizan bien un proceso, como lo planteaba el conductismo, pero que también en respuesta a ese conductismo, entonces, la psicología cognitiva tuvo en ese momento la tarea de hacer que las personas que tenían grandes habilidades o grandes capacidades para procesar la información también fueran visibles. Y el punto de partida también de esto era para proyectar a esas personas como posibles multiplicadores de la información, como guías, como orientadores, como monitores que le solían llamar, que también eran usados en la pedagogía tradicional. Entonces, se trajo y se tomó un poquito de eso para el cognitivismo. Y bueno, la memoria dejó de utilizarse para la memorización y se enfocaron los procesos mentales en la percepción del individuo, en la atención y en la capacidad de transformación de la información. Entonces, la forma en cómo la persona procesa la información, dice el cognitivismo que se basa en, se me fue la idea porque leí el comentario ese, la forma en la que se procesa la información, ay, se me fue la liebre yo iba a decir una super frase. Bueno, entonces, ya, la forma en la que se procesa la información es cómo ocurre el aprendizaje en ese individuo de manera particular, ¿bien? Se le da mucha importancia a los esquemas mentales y a las estructuras cognitivas. Y aquí también hay un punto de partida para empezar a estudiar lo que se conoce como los estilos de aprendizaje, ¿no? La psicología experimental y la psicología cognitiva en ese momento de la historia empezaron entonces a analizar por qué no se producía igual el conocimiento en un individuo que en otro si recibían el mismo estímulo, la misma información, eh, pero por alguna razón una persona lo interiorizaba más o por alguna razón otra persona lo transmutaba y lo exponía de una manera diferente a la otra. Entonces empezaron a analizarse esos estilos de aprendizaje y a determinar cómo entonces es que aprendemos las personas y desde dónde está mediada esa forma de aprender. Bueno, entonces en ese sentido, vamos también a indagar acerca del cognitivismo. Vamos a observar un video y vamos a observar un video acerca de los estilos de aprendizaje y tipos de aprendizaje. Porque no es lo mismo para una persona que procesa la información de manera visual que para una que lo procesa de manera auditiva, que para uno que lo procesa de manera práctica. ¿Sí? Hay personas que tienen que hacer las cosas y hay personas que simplemente con escuchar ya transforman la información, otras con leerla transforman la información y la interiorizan. Por ejemplo, yo personalmente soy muy de leer y escribir, o sea, me gusta la acción de leer y escribir para afianzar información. Me resulta muy poco viable eh, simplemente escuchar algo o ver un video y quedarme sin escribir. Incluso aún viendo el video me toca escribir, o sea que muy probablemente yo soy más kinestésica que visual y auditiva, ¿sí? Porque la acción de escribir, la acción de hacer, de ponerle movimiento, conectar mi cerebro con la mano y transformar esa información también desde mi forma de
percibir las cosas es lo que me genera a mí aprendizaje. Muchas otras personas van a decir, profe, yo realmente con ver un video me es suficiente. O profe, yo con leer me es suficiente. Entonces también identificar sus tipos de aprendizaje. Mientras observan el video, voy a ver si encuentro por aquí un test que yo tenía acerca de los tipos de aprendizaje. Listo. Este es más cortico para que podamos ver el de 20 meses para ser profesional. Así es. Tú decides qué estudiar: administración de empresas, contaduría pública, derecho, ingeniería industrial y mucho más. Escríbenos y entérate de todos los beneficios que tiene el programa B. Psicólogos y el positivismo en Sí, mi profe, considero que soy del mismo tipo, así sé anotar lo que considero temas prioritarios y así crear algo para recordar exactamente. Eso le funciona mucho a las personas. Vamos a ver si logro encontrar el test para que se lo hagan y vean de qué línea son ustedes. Enviar el enlace del test para que lo realice. Permítame un segundo. Bueno, aquí les voy a dejar en el chat de Zoom el enlace. Van a tomarse unos minutos para realizarlo. Por favor. Ouch. Es un test acerca de los estilos de aprendizaje. Entonces les va a salir, les voy a compartir pantalla para que vean cómo les saldría. Les va a salir algo así. Chas. Y le va a dar aquí donde dice iniciar y va a responder de forma consciente y honesta las preguntas que le van a salir ahí. Nada más hay 2 opciones por cada pregunta, así que es fácil. Vamos a darle unos 10 minuticos para eso. Mi test me salió que soy un observador perfeccionista. ¿Te gusta analizar y resumir la información que para muchos es complicada? ¿Prefieres la lógica y la razón? Por lo que te incomodan los juicios subjetivos y las técnicas de pensamiento que se basen en los sentimientos. Piensas en pasos e integras tus observaciones en teorías fundamentadas de forma lógica y objetiva. ¿Te gusta analizar y sintetizar los modelos, teorías y conceptos para después generalizarlos? ¿No te gusta improvisar y te resulta complicado trabajar con personas que no comparten tu forma de trabajo? Características principales: eres disciplinado, metódico, objetivo, crítico, sistemático, ordenado, razonador, perfeccionista, buscador de hipótesis, teorías, preguntas y conceptos, inventor de procedimientos y explorador. El aprendiz teórico aprende si hace todo lo posible para entender qué, si soy, qué es, qué sucede, qué hicieron, qué significa.
Les voy a dejar de una vez aquí en el documento de los videos el, el enlace de los tests para quienes lo quieran volver a utilizar. Teórico, eres un observador perfeccionista, le salió lo mismo, reflexivo, creativo, líder, improvisador, espontáneo, innovador, generador de ideas y participativo. Observador perfeccionista. Hay varios de mi línea. Hay varios de mi línea. Bueno, por ahí vi que siguieron compartiendo sus resultados. Miren, hasta una imagen mandaron. ¿Escucharon a mis vecinos gritar el gol? Creo que eso va a quedar en la grabación. Se escuchó por allá de fondo una palabra gruesa. Bueno, celebremos el gol. Excelente, excelente. Continuamos entonces, mi profe. Bueno, em, vamos a darle continuidad para que logremos cerrar con este tránsito de corrientes el día de hoy. Bueno, tenemos el constructivismo que surge a mediados del siglo XX también como una respuesta a lo que el conductismo venía planteando. El constructivismo y el cognitivismo realmente, digamos que se diferencian en el aspecto en el que también se le da relevancia a los procesos cognitivos del individuo, pero está más orientado el constructivismo hacia la construcción del conocimiento propio a partir del conocimiento previo, ¿no? Que el aprendizaje tenga una característica de ser activo y que aparte de eso sea contextualizado. El cognitivismo no prevía esto porque se concentró, digamos, en estudiar cómo se daban esos procesos de reorganización mental de la información. Pero ya el constructivismo plantea que los individuos son capaces de crear su propio aprendizaje, son dueños de su propio proceso de aprendizaje y son capaces de crear el conocimiento a partir de ideas a priori, de conocimientos previos de cualquier cúmulo de información, así sea mínima que tengan, y que enfrentando eso con la forma en la que realizan una actividad, entonces obtienen una nueva experiencia y por lo tanto un nuevo aprendizaje que se queda con el individuo. Los precursores del constructivismo también son Piaget, ya aquí entra Lev Vygotsky y entra a ser parte del proceso Jerome Brunner. Entonces, ¿qué pasa con estos autores? Que estos autores también tienen mucho em, que ver con dos corrientes pedagógicas que planteó, que fue la teoría de las etapas del desarrollo cognitivo de Piaget y la teoría del aprendizaje social de Lev Vygotsky. Entonces, Piaget plantea que nosotros nos enfrentamos a diferentes procesos de aprendizaje y que nuestras capacidades y habilidades van mutando, van desarrollándose a partir de los años del desarrollo del individuo en el transcurso de los años. Entonces, que no es posible de pronto que un individuo adquiera un conocimiento que no está preparado para hacerlo porque su condición física, motriz, cognitiva no está en la etapa del desarrollo pertinente para, o sea, que hay unas etapas
para cada cosa y que no solamente deben ser respetadas, sino que deben ser tenidas en cuenta para que el individuo se desarrolle correctamente dentro de su proceso de enseñanza-aprendizaje. Y Vygotsky comparte un poco con Piaget esta teoría, pero él lo centra más en que el individuo aprende en la interacción con los otros, que no tiene absolutamente de pronto nada que ver si tiene 5 años o tiene 10, que obviamente sus habilidades van a estar encausadas en la edad que tenga el individuo, pero que están más relacionadas, que el aprendizaje está más relacionado con la forma en la que interactúa con los demás. Vale, entonces también ya vamos a visualizar cómo entonces se proyecta ese constructivismo desde eh, constructivismo y vamos a ver en qué se basa la teoría del desarrollo de Piaget y del desarrollo cognitivo de Piaget y en qué se basa también la, la teoría del desarrollo social de Vygotsky. Ok, ¿Necesitas impulsar tu negocio? Ahorra al comprar un plan de correo el... muy bien. Y bueno, por último, vamos a tener, ampliar un poquito el tema del aprendizaje, la teoría del desarrollo cognitivo de Vygotsky, perdón, de Piaget. Vygotsky iba a decir. Teoría del desarrollo cognitivo de Piaget. Y la teoría del desarrollo social de Vygotsky. Cómpranos en tu tienda más cercana por su... Listo, entonces es bien interesante la forma en la que se teorizó en su momento, este autor teorizó en su momento cómo era entonces que el ser humano aprendía, porque a partir de estos postulados, pues obviamente se empezó a analizar un poco más a fondo el tema de la educación, el tema de la interacción, y también fueron, digamos, estudios determinantes para empezar entonces a establecer qué es importante aprender, qué es relevante aprender en cada una de las etapas. Y entonces allí como que se permitió empezar a fraccionar el conocimiento que ya venía fragmentado, pero digamos para darle una mejor construcción a la parte curricular y encauzar entonces el aprendizaje hacia lo que es relevante para el individuo. Y nos faltaría la de el aprendizaje social de Vygotsky. Como estos postulados tenemos muchísimos otros más, porque obviamente no solamente ellos fueron los que teorizaron, tenemos etapas del desarrollo de Erik Erikson, también hay unas etapas del desarrollo psicosexual que planteó Sigmund Freud, también hay unos aspectos relevantes que estudiar a partir de la pedagogía Montessori, pero bueno, es digamos, la ruta que vamos llevando hasta el momento. No, no se preocupen que no me voy a olvidar de los links de los videos. Es la ruta que vamos llevando hasta el momento, entonces vamos a continuar por aquí. Claro que sí, profe Mario. Ok. Anda, yo vi que vamos a cerrar. Bueno, les voy igual a compartir pantalla para que vean que quedamos pendientes entonces con este último
con esta última triada. Entonces mañana abordaríamos pedagogía crítica, teorías del aprendizaje significativo, teoría de las inteligencias múltiples también. Ya estos están más asociados a las también metodologías activas y avanzamos hacia el rol del pedagogo en diferentes contextos, que es una parte del tema que también es bastante interesante. Vamos a bibliografía, listo, perfecto que sí, claro, profe Mario. Te voy a compartir unos documentos entonces de lectura, permítanme ubico acá. Bueno, tengo dentro del material que se les comparte, les voy a enviar ahora Fundamentos de la Pedagogía, el libro de la Pedagogía del Oprimido de Pablo Freire, que es el de la Pedagogía Crítica, que vamos a ver mañana. Hay un archivo que se llama Teorías Pedagógicas Contemporáneas y les voy a enviar también de una vez el documento de las pedagogías emergentes. Y les voy a enviar un documento que se llama El legado pedagógico del siglo XX para el siglo XXI. Bueno, y obviamente los videos. Se los voy a enviar enseguida antes de cerrar clase. Se los voy a enviar enseguida antes de cerrar clase para que no se me vaya a ir la liebre. ¿Listo, mis profes? Eso sería todo por el día de hoy. Quienes tengan dudas con el tema de la certificación me pueden ir haciendo la consulta por el chat y yo se las voy respondiendo mientras les adjunto el documento de los videos. Listo, bueno, no hay preguntas, entonces bueno, damos por culminada la clase. Vamos a detener la grabación. Que tengan una excelente noche, vayan a terminarse de ver el partido, que yo sé que muchos estaban con un ojo aquí y el otro en el televisor. Feliz noche para todos.